Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Ya están ahí en la lectura? Digan un fuerte amén si están ahí en la lectura. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Eso lo dijo Jesús. Y cuando Jesús dice, de cierto os digo, está diciendo, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y me sorprende esto porque Dios diciéndole a sus discípulos, lo que ustedes me han visto hacer, ustedes también lo harán, pero ahí más adelante les dice, y aún mayores hará. O sea que si Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes pueden multiplicar un pan y un pez en más. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El testimonio de Jorge me hizo llorar mucho. Están saliendo los mocos. Esa palabra se cumplió, ¿sí sabían eso? Dios le dijo a sus discípulos, lo que me han visto hacer, ustedes lo van a hacer. Y les dijo, y aún cosas mayores. Y tiempo más adelante, Pedro, el apóstol Pedro, va caminando. Y la Biblia dice que la gente, cuando sabía que el apóstol Pedro y los discípulos iban a ir a algún lugar, sacaban los enfermos a las calles con el objetivo de que la sombra de Pedro medio le pasara por el lado de un enfermo. Y dice la Biblia, gracias, aunque me da pena sonarme acá enfrente de todos. Y todos eran sanados. Digan conmigo, todos eran sanados. Esto me parece increíble porque Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. Jesús hubiera podido hacerlo, pero él quiso que Pedro lo hiciera. Entonces es algo tremendo porque Jesús les dice, cosas que yo he hecho, sanar enfermos, multiplicar cosas, cambiar el agua en vino, hacer cualquier tipo de milagro, levantar paralíticos, sanar ciegos, ustedes también lo harán. Diga conmigo, yo puedo hacer en el nombre de Jesús milagros. No es porque nosotros tengamos el poder, es porque el que está sobre nosotros. Amén. Tiempo adelante, entonces está Pedro haciendo milagros impresionantes. Dice la Biblia en Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Imagínense la multitud que se movilizaba a Jerusalén porque sabían que había un hombre ungido ahí, que su sombra era capaz de sanar enfermos. Y dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. No era la sombra de Pedro la que sanaba a un enfermo. Era la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro. Y cuando Pedro se acercaba a alguien, en algunos momentos ni siquiera hablaba. Les pasaba por el lado y los paralíticos se paraban. Le pasaba por el lado un endemoniado y el endemoniado era libre. Le pasaba por el lado un leproso y la piel del leproso estaba sana. Y comenzó a cumplirse lo que Jesús les dijo. De cierto los digo que si creen en mí, harán las obras que yo he hecho y aún mayores. El mismo Pedro que le bajó la soldada a Malco, la oreja a Malco el soldado. Tiempo más adelante estaba sanando enfermos. Yo le dije, Dios, ¿cómo es posible que un tipo así de loco pueda hacer tremendos milagros? Yo no sé ustedes qué harían si yo cojo y le bajo la oreja a alguno de ustedes con un cuchillo ahí en el café. ¿Usted ve que me dio esa empanada fría? Yo creo que Jesús me miraría y diría, uy, este necesita un proceso de sanidad interior. Pues Pedro era eso, un hombre
que se dejaba llevar por los impulsos y de repente hacía unas cosas que no estaban bien. Me encanta saber que un hombre que en algún momento fue capaz de bajarle la oreja a un soldado, tiempo más adelante está sanando todo tipo de enfermos. Juan 18:10, leámoslo. Dice, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y versículos más adelante dice que Jesús cogió la oreja de este soldado y se la pegó y se fue. Le hizo una cirugía ahí rápida, no, nada de quirófano, anestesia, no. Se agacha, coge la oreja, la ve que hace bum, bum, botando sangre. Se la pone, imagino el tipo ahí, bum, bum, cada vez que le late el corazón botando un chorrito. Y se la pone y regaña a Pedro, Pedro, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y después este mismo hombre que se dejaba llevar por sus impulsos, está caminando por las calles de Jerusalén, sanando todo tipo de enfermos. Tremendo, tremendo. Entonces, este hombre fue usado por Jesús, porque Jesús lo procesó y Jesús depositó la presencia del Espíritu Santo sobre él. ¿Por qué un hombre así fue tan usado por Dios? Y vemos que Pedro en el caminar suyo hizo varias cosas para acercarse a Jesús. Si ustedes leen la palabra de Dios, van a encontrar ahí que Jesús tenía un círculo íntimo. A Jesús lo seguían las multitudes porque Jesús hacía milagros a donde quiera que él iba. Incluso Jesús trataba de volársele a las multitudes y a donde Jesús iba ya le llegaban. Era tanta la gente que venía detrás de Jesús que algunas veces tenía que pararse en una barca en el mar para poderles hablar porque las multitudes se le venían. Y Pedro sabía que si se acercaba a Jesús iba a ser usado por Jesús. De la multitud Jesús escogió a 12. Y de los 12 dice la Biblia que hay 5 que se nombran con mucha frecuencia. Eran Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. Son los 5 que estaban más, o sea que se nombran más, pero de esos había un círculo más cercano de Jesús. Eran 3. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Jesús tenía un círculo cercano de amigos. Entonces, si tú te pones a ver qué pasó en Pedro, Pedro se acercó a Jesús y lo que Jesús tenía cayó sobre Pedro. ¿Están acá? Con quien tú andas es muy importante. Y Pedro dijo, no, yo tengo que andar con Jesús. Y Pedro decide acercarse a Jesús, hace brutalidades como todos las cometemos. Porque en algún momento Pedro llamó aparte a Jesús y le dijo, Jesús, ¿cómo se te ocurre que a ti te van a crucificar? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero es en una amistad cercana, Pedro niega a Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y en alguna vez en su vida se han avergonzado de ser cristianos, pero a mí me pasó en la universidad. Mis papás eran pastores y yo tenía un grupo de amigos que en mi parecer eran unos amigos súper guau. Ninguno era cristiano. Y yo los miércoles había culto en la iglesia y me les volaba. Y me decían, ¿para dónde va? ¿Qué es? Vamos, juguemos billar. Y yo no puedo, tengo una reunión. Y nunca les decía que iba para la iglesia. Y un día Dios me habló y me dijo, si tú te avergüenzas de mí y si tú me niegas delante de los hombres, Jesús te va a negar delante del Padre. Y después de ese día dije, no, Señor, yo tengo que decir que yo soy cristiano. Hice embarradas en la vida y ahorita digo, es la misericordia de Dios, porque todos nosotros fallamos mucho. Todos nosotros hemos dicho mentiras. Todos nosotros la hemos embarrado, hemos pensado cosas tenaces, hemos hecho cosas malas. Pero la misericordia de Dios es tan tremenda que Él escoge gente como Pedro, gente así, que lo negó, que le dijo jamás te negaré y lo estaba negando tiempo después.
para usarla. El apóstol Pedro no fue un santo. Así que hoy quiero decirle al que venga de pronto de lo más oscuro de este mundo, no se preocupe. El que fue pandillero acá, que estuvo en las maras de por allá El Salvador y lo expulsaron y llegó acá, tranquilo que Dios lo ama. Uy, un pandillero allá. No, mentira. Miren, les digo una cosa, el pasado no importa para Dios. Luego vemos a Pablo. Pablo fue un hombre tremendo porque Pablo fue un hombre usado por Dios. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11. Dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades. Entonces, cuando uno ora por una prenda y le dice, vaya, póngasela a un enfermo, es bíblico. Y no es que sea la prenda super sanadora, no, es el poder que ha sido depositado ahí para sanar. Eso se llama fe. Yo en algún momento fui a una iglesia y vi eso de que pañitos sanadores y dije, yo me largo de acá, estos tipos están locos. Y cuando leí esto dije, es bíblico. Una vez vi a un pastor con una chaqueta, con un blazer, y les lanzaba el blazer y la gente se caía. Yo dije, el superblito ese blazer, Señor. Y me burlaba. Pero acá dice, les vuelvo a leer. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora, ¿quién fue Pablo? Pablo fue un tipo, con la iglesia fue un tipo tremendo. Porque un hombre llamado Esteban, que estaba siendo usado por el Espíritu Santo, estaba predicando la palabra de Dios, Esteban. Y Dios lo usaba con milagros y sanidades. Dios lo usaba con poder para libertar endemoniados. Los espíritus malignos huían como pasó anoche en el encuentro. Tremendas liberaciones que han ocurrido en estos días acá. Porque Dios es real y cuando Dios está en un lugar, el diablo se retuerce, hace caras, pero se va. Y así empezó a usar Dios a Esteban. Y no les gustó a los religiosos de la época y dijeron, a ese Esteban lo vamos a apedrear. Y dice la Biblia que Pablo estuvo cuando lo apedrearon y consintió que lo apedrearan. Pablo fue testigo de la apedreada que le pegaron y les dijo, adelante, mátenlo. ¿Cómo es posible que un hombre que es partícipe de un asesinato de un siervo de Dios, tiempo después ore por un pañito, se lo pongan a un enfermo y el enfermo sea sanado? Eso me muestra a un Dios que perdona nuestro pasado. Digan conmigo, el Señor Jesús perdona mi pasado y me va a usar con poder. Entonces no importa si tú fuiste un guerrillero, no importa si tú fuiste el más mal estafador de la historia, si has sido malo toda tu vida, un mujeriego, un borrachín. Acá yo veo a un Dios que levantó a un tipo que bajaba orejas y a otro tipo que mataba a cristianos. Porque ese mismo Saulo, que sí era apasionado por lo que hacía, yo veo ahí a un asesino. Cuando yo soy partícipe de una matazón, yo también soy un asesino. Y tiempo más adelante, Jesús pone sus ojos en Pablo porque sabía que Pablo era un hombre decidido, impetuoso y determinado. Y dijo, a este lo voy a usar. Y Pablo está desesperado por acabar con la iglesia. Y empieza a pedirle cartas a los sumos sacerdotes y dice, necesito cartas, voy a armarme un convoy, no me voy a ir a predicar, me voy a matar cristianos, ¿quién me acompaña? Y arma tremendo plan para ir por los cristianos. Y dice la Biblia que Pablo iba a las casas, sacaban a los cristianos, los amenazaban, los encarcelaban. Pablo estaba desesperado por acabar con la iglesia, era un religioso, pero algo tenía Pablo en su corazón, se llama determinación. Hechos 8, versículo
versículos del 1 al 3. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa. Este era un testigo de Jehová. O trabajaba en Herbalife. Imagínense esa una guerra entre un man de Herbalife y un testigo de Jehová para grabarla. Iba de casa en casa y sacaba a rastras, mechoneaba. ¿Usted es cristiano? Venga para acá, desgraciado. Así. ¿A usted no crean que Pablo, ay, ven, es que no? Estaba decidido, lleno de cólera para ir a acabarlos. Sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres, ni siquiera era caballeroso. A las mujeres cristianas, venga para acá. Y los metía en la cárcel. ¿Cómo es posible que un hombre así, tiempo más adelante, esté orando por una prenda y esa prenda tenga el poder para sanar a un enfermo? ¿Cómo es posible que un hombre como Pedro, impetuoso, que le bajó la oreja a un soldado, que negó a Jesús, tiempo más adelante esté caminando por un pueblo y su sombra esté sanando enfermos? ¿Cómo es posible? Porque creemos que para que Dios sobre un milagro depende de nosotros. Y en parte sí, pero el que decide ir sobre una persona y ungirla para hacer un plan, un propósito es Jesús. Y Jesús pone sus ojos en un hombre como Saulo y dice, yo con él tengo un plan. Sí, ahorita está mechoneando mujeres, las está llevando presas, está sacando a rastras a los hombres de sus casas, pero tengo un plan con él. Y hay algo en la vida de Pablo que transforma su vida, y es porque Pablo tiene un encuentro con Dios. Y cuando Saulo iba camino a Damasco, dice la Biblia que Jesús se le apareció. Yo tengo una amiga que tuvo cáncer y estuvo muy mal, escribió un libro y estuvo a punto de morir. Y cuando empezó todo su tratamiento y sus cosas, habían noches tremendas, y una de esas noches ella estaba en su casa, yo fui a su casa y me dijo, en esa esquina que ves ahí estuvo Jesús. Y me dijo, una noche cuando yo estaba desesperada, sentía que me iba a morir, Jesús se me apareció y me dijo, como lo relata la Biblia en el libro de Hechos, cuando Jesús se le apareció a Saulo, así se le apareció a ella. Y ella me dice, es brillantísimo, es blanco brillante, dijo. No le pude ver su rostro, pero vi una luz tremenda. Es Jesús. Jesús es tan santo, tan precioso, tiene luz propia. Y ese Jesús se le apareció a Saulo. Y le dijo a Saulo, ¿usted por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo tuvo un encuentro con Jesús y nunca volvió a ser el mismo. Mis papás iniciaron la iglesia en nuestro apartamento allá en el poblado. Y hacían células. Y yo estaba pequeño ahí con mis amigos y nos invitaban a la oración. Y yo me acuerdo que cójanse de las manos, nos decían mis papás, y nosotros nos cogíamos. Y mientras ellos oraban, nosotros nos mirábamos de reojo y mi papá decía, Espíritu Santo, y nosotros toteados de la risa, burlándonos, riéndonos. Hacíamos cosas que no estaban, oraban en lenguas y nosotros, estos tipos tan chiflados. Tenía un amigo que me miraba y me hacía. Y yo, pero se alargaban en esas oraciones. Yo decía, no puede ser, si tú eres real, que paren. O sea, Dios pone sus ojos en el que Él quiera. Cuando el hecho que ustedes sean hijos de Dios, eso es una bendición, servirle a Dios es una bendición. ¿Cuánta gente hay que
que no le sirve a Dios y Dios no puso sus ojos en ellos, pero los puso en nosotros. Aunque ama a toda la humanidad, Él escoge a algunos para un plan. Y tiene planes, démosle un aplauso a Dios, tiene planes con ustedes. ¿Qué hizo que estos dos hombres fueran tan usados por Dios? Porque eran hombres que la embarraron. Como yo, como tú, nosotros somos gente que la embarra, pero Dios, a pesar de nuestras embarradas, nos quiere usar porque Él tiene un plan. ¿Qué hizo que Pedro, qué hizo que Saulo, después llamado Pablo, fueran hombres tan usados si su pasado fue el pasado de un asesino, de un traicionero? ¿Qué lo hizo? Y hay 4 cosas que les quiero hoy contar. La primera es que el pasado no importa. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Les habla a los que fueron abusados sexualmente, a los que fueron traicionados por su pareja, a los que fueron ex paramilitares. De pronto usted está sentado al lado de un ex paramilitar. A los que fueron ex guerrilleros, a los que fueron pandilleros y me están viendo por televisión o algún día verán este video. Tu pasado no importa. Dile al que tienes al lado, tu pasado no importa. Si el pasado importara, Pablo no hubiera sido usado por Dios. Pedro no hubiera sido escogido porque Pedro no tenía el carácter, era un loco el tipo y traicionero. Pero Dios puso sus ojos en ellos y dijo: yo los voy ajustando en el camino, pero los necesito. Y así nos ha pasado a nosotros. Dios en el camino nos va enderezando. Cuando uno trata de salirse, Dios lo coge, no le arranca la oreja, pero sí le coge la oreja y lo jala y lo endereza a uno. Lo segundo, Dios puede usar al que se disponga. Yo que veo después en Saulo, cuando Pablo se encuentra con Dios y Jesús le habla y le dice: hey, ¿por qué me persigues? Y después le dice: te escogí porque tengo un plan contigo. Pablo queda ciego. Y Dios después manda a un hombre llamado Ananías para que ore por Pablo, pero Pablo duró 3 días ciego. Y cuando Pablo, después de que él se encuentra con Jesús y Ananías ora sobre él, dice que de sus ojos cayeron como unas escamas y Pablo volvió a ver, pero no volvió a ser el mismo hombre porque tuvo un encuentro con Dios. Y después de ahí le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Se dispuso. Yo los he visto a muchos de ustedes ministrar, por ejemplo, en este encuentro y digo: wow, Dios está haciendo la obra. Se están disponiendo y Dios los está usando. Dios no está buscando gente perfecta porque no hay nadie perfecto. Está buscando gente dispuesta que quiera servirle y quiera cambiar a medida que le sirve. Se dispusieron. Lo tercero es que tenemos que creer que Él lo puede hacer y que Él hace su parte y nosotros hacemos nuestra otra parte. Los milagros de Jesús, y ahorita vamos a ver algunos, en varios de esos milagros Jesús hubiera podido hacer el milagro sin la intervención humana, porque Dios no necesita la intervención humana para hacer un milagro. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús haciendo que los hombres intervengan en algo para producir un milagro. Porque Jesús lo que quiere mostrarnos es: yo puedo hacer un milagro a pesar de tus errores y yo puedo hacer un milagro a pesar de tu pasado. Yo te puedo usar a pesar de lo que tú fuiste antes. Por ejemplo, a mí Vero me contó que ella era peligrosa. Yo le había dicho: es chiquita y toda sonriente, y yo, pero me dijo: yo era peligrosa, y me contó su historia, y yo cuando me contó yo dije: bueno, ya nos vemos. Y cómo Dios la cambió, pero no tuvo un pasado así que, ay no, sorbero, no. Y Dios la empezó a cambiar, la empezó a transformar y la usa. Ese es nuestro Dios, que no mira nuestra humanidad, sino que dice: venga para acá y yo en el camino lo voy corrigiendo, pero necesito que me sirvas. Dios puede obrar milagros Él solo, pero a Él le gusta que nosotros intervengamos. Y les voy a hablar de 3, 4 ejemplos. La prédica de hoy se llama: ¿cuál es la clave para que Dios haga milagros?
Porque si uno viene a una iglesia y no cree que Dios puede hacer un milagro, no venga a la iglesia. ¿Para qué? Pero lo que acaba de contar Jorge es un milagro. 7 años sin trabajo. Si uno en 2, 3 meses se desespera, imagínese 7 años. O sea, eso es duro. Y le orábamos a Dios, Dios, dale un trabajo. Y él, no, estoy en un proceso. No, no me contrataron. Era un trato de Dios. Un trato de Dios, pero Dios sabe el final de la historia y Dios tiene siempre el control de nuestra vida. Amén. Con la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús hubiera podido decirles a ellos, ¿tienen hambre? Listo, hacer así, chasquear los dedos y que aparecieran ahí las 12 cestas llenas. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús les dijo a ellos, vayan y tráiganme lo que hay por ahí. ¿Qué tienen? Y ellos le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, vayan y tráiganmelos. Ahora yo pienso, ¿qué necesidad hay que Jesús les mande traer eso si él hubiera podido decir, Padre, aparéceme acá toda la comida? Él quería que los hombres intervinieran para, a través de lo que el hombre hace, Dios obrar un milagro. No fue algo difícil, no fue algo, ¿qué tienen? Tráiganme eso. Y bendijo esas canastas y Dios multiplicó los panes y los peces. Con Lázaro, llegan y le llaman a Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo, está que se muere, tienes que ir rápido. Y Jesús se queda más días. Y después se enteran que Lázaro ha muerto y le dicen a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro murió. Y Jesús dice, no importa, vamos. Y cuando llega ya Marta, la hermana de Lázaro, se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿por qué llegaste tarde? Hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y ella le dice, no, sí, pero resucitará ya en el paraíso, pero ¿y acá? Ella no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús hubiera podido pararse enfrente de ese sepulcro y haber hecho así como Matilda y correr la piedra a él. Yo siempre he querido el poder de Matilda. Traerme el vasito. Al que esté dormido, mandarle el vaso, regárselo en la cabeza. Pero Jesús no lo hace así. Él hubiera podido pararse al frente de esa roca pero el que les dijo, corran la piedra. Correr la piedra significa que el ser humano intervenga en un milagro que uno podría pensar, se tiraron el milagro estos tipos. Porque es que es más chévere cuando Jesús le habla a la piedra, se corre la piedra y sale Lázaro caminando. Pero Jesús dice, no, yo hago los milagros a mi manera y quiero que los seres humanos intervengan, que hagan algo para yo obrar un milagro, que me traigan 5 panes y 2 peces para yo multiplicarlos, que corran una piedra, que se muevan, que no se queden ahí sentados. Dice la Biblia que los hombres van y mueven esa piedra, creen, y mientras eso pasa, Jesús dice, ya estoy preparando su milagro. Y llama a Lázaro y le dice, Lázaro, levántate. Ya olía a muerto. El olor a muerto debe ser feo. Ellos le dijeron, no, Jesús, ya hiede, ya huele muy feo. Y Él hace que el ser humano intervenga para hacer y producir un milagro. ¿Qué pasa si ellos le dicen a Jesús, no, pero ¿para qué correr la piedra y no corren la piedra? ¿Qué pasa si ellos no corren la piedra? De pronto Jesús dice, bueno, dejemos al muertico ahí y se va. ¿Qué pasa si los discípulos le dicen a Jesús, no, pero pues 2 panes, 5 panes, 2 peces, no, eso para qué se lo traemos? Jesús dice, bueno, yo me voy, ustedes aguanten hambre ahí. Pero Él siempre está buscando que nosotros hagamos nuestra parte, que obedezcamos. Que demos un pequeño pasito para hacer que el milagro ocurra. Que nos levantemos una mañana, que hagamos a orar, que hagamos un ayuno. Que llevemos una hoja de vida a la iglesia y se la coloquemos a Dios en el altar. Cuando yo perdí un trabajo que tengo en este momento, me lo quitaron unos empresarios poderosos del país. Y era yo solito ahí, contra tremenda empresa de 500 personas.
y me llegó una carta con el nombre de la empresa. Le hemos dicho que sus servicios a partir de hoy no van a ser tenidos en cuenta. Queremos darle las gracias por todo su trabajo. Todo lo que le dicen a uno las empresas esas cuando lo están echando. Que le vaya bien, usted me cae súper bien, en otra oportunidad. Y yo, ay, Dios mío, mientras leí esa carta. Y me acordé lo que hizo una vez el rey Ezequías cuando le mandaron unas cartas de amenazas. Él las puso delante del altar y se las mostró a Dios. Y recuerdo que me fui llorando a la antigua sede de la iglesia con mis carticas. No había nadie en la iglesia. Me paré frente a la tarima que medía como 70 centímetros, ¿se acuerdan? Hecha con escombros que recogimos con Jason en una camioneta. En la camioneta del papá de Andrés o de Andrés, una Volkswagen que era escolar, la volvimos una volqueta y le echamos una manada de escombros y llegamos con Jason allá y tiramos todos esos escombros, hicimos una tarima y puse las hojas en la tarima. Alguien diría, este tipo tan ridículo, ¿para qué trae esas hojas a una tarima? Qué ridículo es. Y le dije al Señor, y me acuerdo que le dije, Señor, mira lo que me dijeron, me quitaron el trabajo, y me puse a llorar. Y le puse las cartas ahí en el altar y le dije, Señor, ¿te acuerdas cuando Ezequías te llevó las cartas de amenaza? Pues yo te traigo esta carta, Señor, y te pido que pelees por mí. Y se la dejé ahí y me fui. Y empecé a trabajar en la iglesia durante 6 meses y mi salario era 200,000 pesos. Con eso a duras penas tanqueaba el carro. En esa temporada adelgacé porque ¿cómo comía? Mi mamá me dijo, pues Juan, la iglesia te puede dar un bono de 200,000. Y yo en mi mente dije, Dios, o sea, te estás dando garra. Tenía tremendo contrato y ahora. Pero le dije a Dios, me voy a quedar callado y te voy a servir. Aunque no estoy contento con esta etapa que estoy viviendo, voy a hacer lo máximo por no quejarme. Coma callado, vaya a la iglesia, haga lo que tiene que hacer. Y mientras le estaba sirviendo a Dios con un salario de 200,000 pesos y frustrado porque había perdido un negocio grande y bueno, Dios estaba peleando por mí en esa empresa. A los 6 meses me llamaron y me dijeron, oiga, usted era el que tenía el contrato anterior. Y yo, sí, necesitamos que regrese. Porque estos tipos que contratamos, como son tan grandes, ellos se creen los dueños y se agarraron entre las 2 empresas por la forma en que ellos pagaban. Y me dijeron, queremos que regrese, pero no solamente que tome una planta, sino que tome todas las plantas del país y las administre. Y yo le dije al Señor, no lo puedo creer. Y entendí que mientras yo hago mi parte, así sea poquita, ir a la iglesia a tocar un piano ahí en una esquina, Dios hace su parte. Entendí que la fe, que el presentarle a Dios una carta de despido y decirle, esto están diciendo, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Eso es fe, y Dios vio eso y Dios honra la fe. Cuando esos hombres corrieron esa piedra, Jesús honró esa fe. Cuando los discípulos trajeron los 5 panes, Jesús honró esa fe. Por eso hoy les digo, y la clave de esta prédica es la palabra mientras. ¿Tú qué estás haciendo mientras esperas que Dios sobre un milagro? ¿Qué estás haciendo lo más difícil de un milagro? Es el recorrido hasta que el milagro llega, que lo diga Jorge, 7 años. ¿Qué estás haciendo tú mientras la sanidad llega? ¿Te estás quejando ahí en tu casa? ¿Estás diciendo, me voy de la iglesia, no quiero servirle más a Dios? ¿O estás haciendo pequeñas cosas para que Dios vea tu fe y te honre? Servirle a Dios, hacer pequeñas cosas, venir a un culto, poner una canción ahí en un computador, recibir a un nuevo, barrer una alfombra, que acá cae tierra como si esto fuera. Parece insignificante, pero mientras esperamos tenemos que hacer algo que le demuestre a Dios que nosotros le creemos y estamos con Él a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Le hablo al que está hoy enfermo, al que hoy está pasando un momento de crisis. ¿Qué estás haciendo mientras llega el milagro? Se le presentan a Jesús 10 leprosos.
Y Jesús va caminando y me encanta eso porque ellos llaman la atención de Jesús. Ellos llaman la atención de Jesús. Dice en Lucas 17:11, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a distancia, gritando, llamaron la atención de Jesús. Pero hay gente que ni oran. Y se los he dicho varias veces, uno no sabe qué están haciendo, o sea, porque están en la oración y están como atolondrados, como hay que orar, hay que abrir la boca, hay que guerrear la batalla en oración. Y ellos gritan y le dicen, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Mientras caminaban, les pregunto, ¿es difícil caminar hacia un sacerdote? No. Los leprosos que se presentaban ante un sacerdote eran los leprosos que se creía que ya habían sido sanos, pero estos no estaban sanos, estos estaban leprosos. Y Jesús les dijo, por favor, vayan caminando y allá y preséntense a los sacerdotes. Y dice la Biblia que ellos hicieron su parte. ¿Cuál fue su parte? Caminar hacia un destino, no hicieron nada más. Hasta de pronto en el camino dirían, ¿para qué caminamos? O sea, bueno, vamos, hagamos caso, caminemos a ver hasta donde los sacerdotes. Dice la Biblia, mientras caminaban quedaron limpios. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. ¿Qué estás haciendo mientras se cumple la palabra que Dios te dio? Los milagros ocurrirán cuando las pequeñas partes que nos toquen hacer a nosotros las hagamos con alegría, sin quejarnos y sirviéndole a Dios. Mientras esperamos el milagro, ¿qué instrucción te ha dado Dios a ti? Yo te pregunto hoy. ¿Qué instrucción te ha dado? De pronto Dios te dio una instrucción. Ve a esa clínica y ora por ese enfermo, pero tú no vas. Y estamos contentos porque Alexander, saben que hemos estado orando por él, el esposo de Marisela, la mamá de Andrés y Jason. Él tuvo un accidente, pero hemos estado clamando por él y nos han dicho que él está avanzando positivamente, que Dios lo está restaurando. Y sé que ha sido por la oración de todos nosotros. Sé que ha sido porque alguien ha entrado a esa clínica y ha orado por ese enfermo y Dios ha empezado a obrar un milagro. ¿Qué instrucción te ha dado Dios que tú no estás obedeciendo? Así sea una pequeña instrucción. ¿Qué instrucción te ha dado Dios? Porque los milagros ocurren cuando obedecemos las instrucciones. Cuando Jesús se iba a ir, Jesús le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Ellos estaban tristes porque el líder se iba a ir. Y Jesús les dice, no están solos, les dejo mi Santo Espíritu. Dice la Biblia que Jesús fue llevado. Me lo imagino ahí despidiéndose, chao. ¿Se han visto ese protagonista de novela? Hay una luz en algún lugar. Y los discípulos ahí. Y uno humanamente diría, me abandonaste. Jesús dijo, no, les dejo al Espíritu Santo. Y le dijo a ellos, y al final de las palabras de Jesús, cuando Él se está yendo, Él les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Prediquen a tiempo, fuera de tiempo, hagan discípulos, prediquen. Y Jesús se va. Y tiempo adelante vemos a Pedro predicándole a una multitud, donde fueron convertidos miles de personas en el primer discurso de Pedro. 3,000 personas se convirtieron. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció las palabras de Jesús. Obedeció el mandato. No se quedó expectante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sino dijo, lo que Dios me está mandando a hacer, yo lo voy a hacer. Y empezó a predicar, y dice la palabra que el evangelio comenzó a correr, a correr, a correr.
Luego Saulo fue transformado y Saulo se convirtió en parte del equipo y empezaron a predicar y nació la iglesia primitiva. Dice la Biblia que cuando ellos estaban ahí, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y les voy a decir una cosa, iglesia, si ustedes quieren que Dios los use para hacer milagros, tienen que cultivar su amistad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona real, Dios es real. Dios está acá y Él nos anhela celosamente. A Dios le encanta despertarnos en las mañanas para que vayamos. Algunos cogen, mi papá dice que él se toma un tinto con el Señor. Yo me encierro en un lugar o me paro en la sala, pongo un parlante y tomo una hora para hablar con Él. Venimos a la oración y me encanta que han empezado a venir nuevas personas. No quiero dar nombres, pero he empezado a ver gente viniendo a la oración, gente viniendo a la oración. Sé que Dios está despertando a esta iglesia porque una iglesia que ora es un misil. ¿Me escucharon? Cuando somos personas de oración, cosas como las que pasaban con Pedro y Pablo van a pasar con nosotros. No para nuestra gloria, no para nuestra honra, no para que digan, ay, llegó el pastor, póngale una alfombra roja, no. Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Te digo una cosa, tú puedes obrar milagros si el Espíritu Santo está contigo. Tú puedes orar por un enfermo y que el enfermo se sane. Tú no tienes que llamar al pastor, venga, ore usted. Tú puedes orar por un enfermo y que Dios lo sane. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Perder el miedo a que no pase el milagro. Una vez uno de los pastores de avivamiento me dijo, deje el miedo. Pero es que pastor está paralítico, yo, ¿qué tal no se pare? Deje el miedo. ¿Y si se para? ¿Qué tal ore por esta persona que tiene cáncer y se muera? ¿Y si se sana? Y Dios te dice hoy, no temas, porque si crees verás la gloria de Dios. Y al igual que Pablo, un asesino perseguidor de la iglesia, después fue el más grande evangelista de todos los tiempos. Fundó iglesias por muchos lugares. Dios lo usaba con sanidades, con milagros. Donde Pablo iba, los demonios huían. Pedro caminaba y ni siquiera hablaba, solo le pasaba por el lado a un enfermo y el enfermo era sanado. Eso mismo que Dios hizo con ellos, lo puede hacer contigo. ¿Qué quiere Dios? Cultiva tu relación con Jesús. Algunos se acercan a Dios, y termino con esto, para que Dios les quite una enfermedad, para que Dios los sane. Mucha gente llega a la iglesia, ore por mí, de una plata. Pero eso solo es una excusa de Dios para que nos acerquemos a Él. Quiero animarlos a todos, iglesia, sean personas de oración. Así estén en el peor momento de sus vidas, manténganse firmes orando. Comiencen a venir a la iglesia los miércoles y los viernes si pueden hacerlo. Una hora de oración puede transformar todo tu futuro. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba pasando el peor momento de estrés, de ansiedad, porque sabía que lo iban a crucificar, y se llevó a sus super amigos y les dijo, acompáñenme y velemos una hora. Y cuando él se fue a orar al monte de los olivos, allá en Getsemaní, él después volvió y los encontró ¿cómo? Durmiendo. ¿Ustedes se han quedado dormidos en una oración? Uno dice, estoy tan ungido que me llevó hasta el tercer cielo, porque... Y a Jesús no le gustó eso y les dijo, no puede ser, no pueden orar ni siquiera una hora. Escojan el mejor momento del día, que no les dé sueño, y busquen a Dios. Empiecen orando 5 minutos. Yo al comienzo oraba 5 minutos y decía, Señor, ya oré por todo lo que se me ocurre.
Y a medida que uno va cultivando su amistad con Dios, se da cuenta que una hora es muy poquito. Y uno anhela estar ahí en la presencia de Dios, escuchándolo hablar, como con la Biblia abierta, leyendo un salmo. Oren con los salmos, porque uno algunas veces dice, ¿ya qué más digo? Y uno empieza a orar ahí por otras cosas. Señor, que James no vaya a botar el penalti. Empieza uno a orar unas cosas ahí y después se da cuenta que el tiempo empieza a pasar y uno empieza a volverse dependiente de Dios. Cuando uno nace y es bebé, es muy dependiente de su papá, pero empieza a crecer y se va volviendo independiente de su papá. Yo cambiaba a Juanfe, le cambiaba los pañales. Cuando lo bañaba yo lo vestía porque él no se podía vestir. Ha empezado a crecer y ahora se ha vuelto independiente de mí en muchas cosas. Con Dios funciona al revés. Entre tú más pasa el tiempo, más dependiente te tienes que volver de Dios. Y cualquier decisión, preguntarle a Jesús, Señor, ¿esto es lo que debo hacer? Y volvernos dependientes de Él en todas las decisiones. Los animo, iglesia, oren por los enfermos. Ore por los enfermos porque Dios los va a sanar. Dios los va a sanar. Cuando alguien se te acerque y te diga, estoy en problemas, ore por esto, ore por lo otro, ora sin miedo porque Dios te va a respaldar. Mientras esperas que algo pase, actúa como actuaron estos hombres, como actuaron los leprosos, como actuaron los hombres que corrieron la piedra del sepulcro, como actuaron los discípulos que le llevaron a Jesús esos 5 panes y esos 2 peces. Pequeñas cosas que le muestren a Dios, yo hago mi parte, tú haces tu parte. Amén. Quiero preguntar si hoy alguien nos acompaña por primera vez. Queremos orar por ustedes, queremos bendecirlos, queremos desatar sobre ustedes la bendición de Dios y decirles que esta es su casa. Démosle un fuerte aplauso a ella. ¿Alguien más nos acompaña? Antes de que te vayas, Sandris, un momentico. Quiero que todos extendamos nuestras manos hacia ella. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Señor, hoy oramos por Carolina y estamos alegres, Señor, de que ella hoy esté en este lugar. Tu palabra dice, Señor, que hay fiesta en los cielos cuando alguien te recibe en su corazón. Quiero pedirte, Carolina, y pedirle a la iglesia que me acompañen en esta oración y le digamos, Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias por el milagro de la salvación. A partir de hoy quiero caminar contigo, obedecerte y agradarte cada día de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Démosle un aplauso a Dios por Carolina. Puedes salir un momentico con ellos y a los demás quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Quiero que levantes tus manos porque hoy Dios te va a ungir para hacer milagros. ¿Puedes creerlo? Muchos de ustedes van a ser testigos de tremendos milagros que Dios va a comenzar a hacer en las personas que los rodean. Si Dios usó a Pedro, si Dios usó a Saulo, a Pablo, si Dios hizo de estos 2 hombres con un pasado negro, tremendos siervos de Dios, también lo puede hacer contigo. Amén. Señor, hoy te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por cada persona que hoy está acá, Señor. Gracias por las personas del encuentro, por lo que estás haciendo, Señor, durante este encuentro. Gracias por escogernos y hacernos parte de tu pueblo, Señor. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y el día que nos vayamos de esta tierra estaremos contigo en el paraíso por toda la eternidad. Gracias por poner tu mirada en nosotros y escogernos a pesar de que nosotros somos personas que te fallamos, Señor. Señor, hoy quiero orar por esta iglesia y hoy quiero orar por todo el que necesita un milagro, Señor.
Hoy quiero orar por el que está enfermo, por el que está diciendo, Señor, yo necesito un milagro. Señor, hoy quiero clamarte, Padre, para que tú en esta mañana, amado Dios, obres milagros como los has obrado durante toda la existencia de la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque Dios nos está introduciendo en una temporada de milagros. Y si alguien necesita un milagro, yo quiero hoy que levante sus manos. No pase acá al frente, pero sí levante sus manos. Señor, yo oro por el que necesita un milagro. Yo oro por el que está diciendo, Señor, necesito que me sanes. Señor, hoy reprendo toda enfermedad mortal, Señor, todo diagnóstico de muerte, Señor, y le ordeno a Satanás, suelta los cuerpos. Todo hombre fuerte de enfermedad es atado en esta tarde en el nombre de Jesús y es echado fuera en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por los que están necesitando milagros, Padre Santo, en su familia, con sus hijos. Oro por esa mamá que está clamando, Señor, para que su hijo vuelva a tus caminos. Oro por esa mamá que está clamando, Señor Jesús, para que sus hijos dejen la rebeldía, Señor. Oro por esa mamá que está diciendo, Señor, ayúdame, auxíliame. Señor, oro por el que está en un proceso laboral Señor, quiere tener un trabajo. Y te pido, amado Dios, que tú obres un milagro, Señor, y abras caminos para todas las personas que están acá, Señor. Oro por esos jóvenes que están diciendo, necesito estudiar y no tengo cómo entrar a la universidad. Pero Dios te dice hoy, yo te voy a dar el ingreso a la universidad, te dice el Señor. Yo te doy gracias. Hay jóvenes acá que en unos meses o años van a entrar a la universidad y Dios les va a dar de forma natural, sobrenatural, la provisión. Pero también oro hoy, Señor Jesús, por los hogares que están pasando crisis. Hoy oro, Señor Jesús, por Juan Pablo, el hijo de Mónica, Padre. Y hoy toda la iglesia se une en oración por él, Señor. Señor, hoy oramos por este joven, Padre Celestial. Y hoy enviamos palabra de sanidad donde quiera que él esté, Señor Jesús. Y ordenamos a sus riñones que funcionen correctamente en el nombre de Jesús. Si tú enviaste una palabra y un criado fue sanado, Señor, yo creo que podemos hacer lo mismo, Señor, porque una iglesia unida, Padre Santo, tiene tu respaldo. Y hoy como iglesia clamamos, Señor, sanidad para este joven. Clamamos por Juan Pablo, Señor. Clamamos por Juan Pablo. Ordenamos a sus riñones. Sé sano ahora. Sé sano en el nombre de Jesús. Tócalo, Espíritu de Dios, tócalo y sánalo, por favor, Señor Jesús. Oramos por Alexander, Señor, la buena obra que comenzaste en él, Señor, tú la completarás. Oramos para que sane su cerebro, su cráneo, Señor, que no quede ninguna repercusión, Señor, en su cerebro, por su sistema neuronal, por su sistema nervioso, Señor, y declaramos sanidad total en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, si tienes un familiar enfermo, empieza a orar por él, abre tu boca y declara sanidad ahora y desata y me envía esa palabra de sanidad. No eres tú el que sana, es Jesús, pero tú puedes ser un medio, tú haces tu parte y Dios obra el milagro en el nombre de Jesús. Señor, todo problema laboral, Señor, todo problema jurídico, Señor, toda demanda, todo, Señor Jesús, dardo de Satanás que ha querido venir a traer desasosiego, a traer ansiedad, a traer insomnio, eso es derribado en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que los milagros que tú siempre has hecho, Señor, continúen ocurriendo en esta iglesia, Señor. Te pido que esta sea una iglesia de milagros, Señor, una iglesia de milagros, una iglesia donde el Espíritu de Dios se fluya con poder, una iglesia de liberación, Señor. Hoy reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno que trae depresión, que quiere traer esa enfermedad, Señor, cuando la gente no come, Padre Celestial. Anorexia, gracias. Señor, eso se va afuera. Toda adicción a las drogas, al alcohol, toda adicción, Señor Jesús, es rota en esta mañana, en esta tarde. En el nombre de Jesús, es rota toda adicción ahora.
Ahora, pide tu milagro, pídele al Señor. Esto es lo que yo te pido, Señor, que tú hagas. Esto es lo que yo te pido que tú hagas. Todos orando. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Mira esta oración. Mira estos milagros que necesitamos, Señor. Señor, tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el hacedor de los milagros. Tú eres el dador de la vida. Hoy oro por las parejas que no han podido quedar embarazados. Y quiero hoy orar por ellos. Y iglesia, quiero que me acompañen en esto. Si hay alguien conectado allá por internet viéndonos, pero si hay alguien acá, una pareja que dice no hemos podido tener hijos, hoy vamos a orar por eso. Señor, hoy clamamos, Padre, que tú obres milagros, que des vida, que envíes vida a esos vientres. Señor, yo tengo 2 amigos que no han podido tener hijos, Señor, y están tristes. Señor, no doy sus nombres por prudencia, pero hoy yo te pido, permíteles tener sus hijos. Permíteles quedar embarazados, Dios. Oro por toda pareja que esté sufriendo de esterilidad y reprendo y echo fuera eso de los vientres en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, todo aborto repentino hoy se va en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos lo que dice la palabra de Dios: bendito el fruto de tu vientre. Oro por las jóvenes de esta iglesia que aún son jóvenes, Señor, pero yo hoy declaro que tendrán hijos que te servirán, Señor, en santidad, en temor de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy para cerrar quiero, iglesia, que le digas al Señor: Señor, hoy te entrego mi pasado. Hay gente que vive del pasado, pero Dios dice en su palabra: he aquí yo hago cosa nueva. Las cosas viejas pasaron, dice Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dile al Señor: Señor, hoy te entrego mi pasado. Hoy te entrego mi pasado. Mi pasado no va a seguir dirigiendo el rumbo de mi vida. Así como Pablo dejó atrás su pasado, así como Pedro dejó atrás su pasado y fueron hombres usados por ti, Señor. Así hoy declaramos, Señor, que nosotros somos una iglesia que será usada por ti. Veremos milagros, veremos más milagros, veremos más sanidades, veremos, Señor, los cielos abiertos. Quiero que repitas conmigo y le digas: Espíritu Santo, quiero ser tu amigo. Dile: enamórame de ti. Quiero que seas el primero en mi corazón. Quiero amarte desesperadamente. Dile: quiero anhelarte más que a cualquier cosa. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 Dios. Gracias por usarnos a pesar de nuestra humanidad. Gracias por poner tu mirada en nosotros, Señor. Yo los bendigo con toda bendición, iglesia. Y les pido que le demos un aplauso al Espíritu Santo. Te exaltamos, Jesús. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y dile al que tienes al lado: prepárate, porque Dios va a hacer grandes milagros a través de tu vida. El Señor los bendiga. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.